Bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Gracias por su sintonía con la radio 870 UCR. También queremos agradecer a Sebastián Torres, que hoy nos acompaña aquí en los controles en la cabina. Y por supuesto, queremos invitarle a que se quede con nosotras y nosotros a conversar hoy sobre diversidad religiosa y racismos. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Y esperamos sus reportes de sintonía con sus comentarios y preguntas llamándonos al 2283-5279. Le invitamos también a seguirnos en redes sociales. Búsquenos y encuéntrenos en Facebook y en Instagram como Radio 870 UCR. También le esperamos en nuestro canal en YouTube, Radio Emisoras UCR, y puede visitar nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr. Queremos conocer sus dudas y comentarios. Llámenos al 2283-5279. Y en sociedades cada vez más pluralistas, la coexistencia de creencias, prácticas y valores religiosos parece ser un desafío para muchas personas. Sin embargo, lo que suele pasarse por alto es que en muchos de estos contextos las diferencias religiosas no solo se perciben como una amenaza a la homogeneidad cultural, sino que también es un caldo de cultivo para prejuicios y para estigmatizaciones que terminan alimentando actitudes, comportamientos y prácticas racistas. A lo largo de nuestra conversación vamos a explorar cómo las dinámicas de poder, el miedo a lo desconocido, la intolerancia religiosa se entrelazan generando divisiones que impactan en la sociedad de una manera profunda. Venga, venga, conversemos. Es por eso que recibimos a Silvia Regina de Lima Silva, a quien agradecemos muchísimo por estar conversando con nosotras y nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Gloriana. Muchas gracias por la invitación. Y para mí es realmente un placer acompañarles en ese espacio que creo que es fundamental hoy día, espacios así como este de diálogo y de hablar de temas tan importantes, relevantes y que nos desafían tanto en la vida cotidiana como también, ¿verdad?, en el espacio de la sociedad, en el espacio académico. Así que muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes. De verdad que es un tema, como bien decís, que pasa en lo cotidiano, y a veces una se podría preguntar, alguien en la casa se podría preguntar, bueno, pero a mí no, bueno, pero yo no me entero, yo no me doy cuenta, y justamente eso es de lo que vamos a conversar. Usted puede participar también de la conversación escribiéndonos al correo electrónico sabervivirucr@gmail.com o bien llamándonos al 2283-5279. Y quizás empezar por definir un piso para la conversación de hoy. ¿Cómo definirías vos el racismo en términos generales y cuáles serían las formas más comunes de esta manifestación del racismo que vos podés anotar y que podemos ir anotando para empezar esta conversación? Entonces, Gloriana, el racismo lo entendemos como, diríamos que como una ideología, pero también como varias prácticas, ¿verdad?, que afirman a la superioridad de un grupo sobre otro. Y eso basado en las diferencias raciales o étnico-raciales. Y eso es, en realidad, una forma de dominación sobre los cuerpos. Como un grupo puede expresar su dominación, su desprecio, ejercer su poder sobre otro grupo partindo de esas diferencias étnico-raciales. Podríamos decir incluso que hay diferentes niveles, ¿verdad? Cuando hablamos de la cotidianidad, cuando hablamos de las manifestaciones de racismo, hay diferentes niveles de manifestación de ese racismo. Nosotros tenemos una palabra que utilizamos mucho, que es el tema del prejuicio. Prejuicio. Y cuando tenemos prejuicios sobre alguna persona, muchas veces el prejuicio es algo que viene solo de mirar
esa persona, el color de su piel, ¿verdad? Su pelo, ¿verdad? Entonces, las costumbres que tiene, yo ya digo, esa persona es una persona que viene de una cultura más atrasada que la mía, o esa persona no tiene capacidad para hacer tal cosa, pero eso es a nivel de prejuicios. Otro nivel ya es la discriminación. Yo veo una persona, como estamos hablando aquí, en términos de discriminaciones étnico-raciales y religiosas, entonces yo veo una persona que viene de la población afrodescendente, entonces yo ya hago no solo prejuicios, pero yo ya voy a dar un trato diferente, ya voy a tener una acción diferenciada con relación a esa persona. Y una acción que se va a caracterizar por una relación de superioridad, ¿verdad? Del grupo de la persona o del grupo que se juzga, el grupo superior, y una relación de discriminación con relación a esa persona o grupo que viene desde, en nuestro ejemplo aquí, los afrodescendentes, la población indígena. Entonces, eso ya es un otro nivel. Ya está el desprecio, ¿verdad? El prejuicio, pero está también la discriminación y está el racismo, que es cuando esos elementos ya pasan a estructuras, ya tiene una visibilidad y ya lo percibimos en la ordenación de la sociedad, ya lo percibimos en las leyes, ya lo percibimos en un programa educativo, ¿verdad? Donde las historias de los afrodescendentes son enseñadas no en la perspectiva de los afrodescendentes, pero la perspectiva del grupo dominante, del grupo hegemónico, de la supremacía blanca, como decimos. Entonces, eso sería así para empezar a hablar, ¿verdad?, del tema de racismo, y como vamos a ver también, una de las formas de manifestación de racismo es con relación a las experiencias religiosas. Por eso hablamos de racismo religioso. Ahora, Silvia, antes de llegar ahí, hay diferencias que existen en los contextos dependiendo de cómo esté el movimiento social o cómo esté el movimiento político. Pensando, por ejemplo, en este momento, el caldo de cultivo que podemos evidenciar si nos vamos de nuestras fronteras, por ejemplo, en Estados Unidos, con algunas políticas que ya estructuralmente hay como sistemáticamente un espacio político que alimenta ciertos discursos versus otras prácticas que más bien podrían ser más inclusivas, qué sé yo, pensando también en nuestra Centroamérica, discursos que vemos, que escuchamos y que sentimos, que bueno, que me remiten a esta idea de Judith Butler, hablando de otra cosa, pero de que hay cuerpos que importan más que otros, ¿verdad? Pero que efectivamente se estructuran. ¿Cuáles son esas diferencias que vos dices? Então, eu creio que aqui, Gloriana, é importante pensar duas coisas. Uma, que o racismo é uma das formas de dominação, ¿verdad? Una de las formas de control de los cuerpos que se ha reproducido en los años, en los siglos, ¿verdad? Que ha tenido essa capacidade de adaptar-se a diferentes momentos históricos, a diferentes contextos. Então, claro, nos gostaria de dizer que o racismo é uma coisa que quedou atrás, ¿verdad? Pero ha tenido essa capacidade. Incluso eu diria que se ha adaptado a diferentes circunstâncias econômicas, ¿verdad? Porque, por exemplo, quando estamos em um contexto econômico onde realmente a situação se hace muito difícil, quando há para poucos, ¿verdad? Quando já se empieza a sentir as necessidades econômicas, a falta de trabalho, ressurge aí o racismo como uma forma de dizer para quem há, para quem não há. E por que não há, e aí se vêm esses argumentos racistas. Eu costumo vincular muito, e creio que é importante, vincular o racismo com todo o que ha sido o processo, todo o que ha sido o projeto colonial em nossa América Latina, el Caribe, em Abya Yala, ¿verdad? Então, o racismo é o que ha quedado desse processo também. Por isso que hablamos de la colonização
y hablamos también de la colonia y de la colonialidad. Entonces, el racismo es parte de esta colonialidad. La colonialidad entendida como qué nos quedó después de ese proyecto colonial, ¿verdad? De ese proyecto, que fue lo que nos quedó. Ahora, claro, yo creo que ahí esas circunstancias que tú mencionabas, esos espacios políticos, también el racismo va a ser muy aprovechado, ¿verdad? Y es un elemento que refuerza esos espacios políticos de dominación, de exclusión, de discriminación. Entonces, nuevamente, en situaciones tensas, en situaciones de conflictos, es donde resurge nuevamente el racismo. Si tomamos, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como también en nuestro país, si tomamos el tema de las migraciones. Hoy la migración es una de las formas de manifestación de racismo, tanto de racismo económico, político, pero también de racismo étnico, racismo con esas características étnico-raciales. Entonces, es algo que se reproduce, se pone un maquillaje así a veces, ¿verdad? Para disfrazar, ¿verdad? Un maquillaje bonito, pero es siempre tomando como base esa afirmación de la superioridad de un grupo considerado étnico-racialmente más elevado con relación a otros grupos. Eso es qué agradecida me siento con la explicación tan generosa y tan clara que usted nos ha permitido, porque cuando hablamos de estos temas, no necesariamente una comprende el mecanismo. Y ahora ese mecanismo que usted nos acaba de explicar, cómo se vive en esa diversidad religiosa, es decir, cómo se manifiestan estas actitudes racistas hacia las comunidades religiosas que son diferentes, que son minoritarias, y que esto pasa a veces como un poco inadvertido, porque podría pasar por estas otras dos categorías que hablábamos al principio, ¿verdad? Que son los prejuicios y estos estigmas que hay. ¿Cómo se hace el camino para llegar a comportamientos y prácticas racistas en términos también de la religiosidad? Bueno, te contesto eso y antes quiero citar solo volver un poquito atrás, porque hablamos de ese tema de racismo en la cotidianidad, ¿verdad? Y a veces no somos conscientes de cuán presente está el racismo. Hace un tiempo, cuando tuvimos el mes de agosto, ¿verdad? La celebración y tanta riqueza del mes del afrodescendente, y yo fui a una actividad y tenía un vestido ahí. Bueno, siempre me gustan las ropas afro y me gusta, bueno, en ese día estaba vestida así, porque no es ropa afro, es como yo me he visto siempre. Y una persona me dice, ¿y por qué te vistes así? Pero qué lindo te ves, ¿verdad? Y es porque es el año porque estamos en el mes del afrodescendiente, por eso te viste así. Entonces, casi que era para decir, ¿verdad? Bueno, para mí es el año y la vida del afrodescendiente, porque yo soy afrodescendiente. Entonces, hay mucho una visión así, y assim, con todo amor y cariño que tengo por Costa Rica, pero en Costa Rica como en Brasil también, pero quizá así muy fuerte de que nosotros somos la excepción. Tenemos un mes en el año para celebrar el mes del afrodescendente, pero la vida, la cultura del país, es otra cosa. Entonces, por eso nos permite esos espacios de celebración, ¿no? O el aspecto folclórico, el aspecto de la música, pero es muy difícil percibir el negro, el afrodescendente, como también lo indígena, como parte esencial de una parte, no se puede pensar Costa Rica sin pensar lo afro, sin pensar lo indígena, ¿verdad? Bueno, eso para decir que eso es parte de nuestra cotidianidad. Ahora, entonces, ¿cómo llegamos al tema del racismo religioso, verdad? Que puede también, como tú decías, pasar por esos momentos de prejuicios religiosos, de discriminación y hasta llegar al racismo religioso. De nuevo, quiero recorrer a eso que me parece muy importante, es marcar el racismo dentro de eso que llamamos del tema de la colonia y colonialidad, ¿verdad?
Entonces, aquí lo que vemos es cómo heredamos, es parte de esa herencia colonial, también ese asumir la religión como la religión, en nuestro caso, ¿verdad? La religión oficial del Estado, el cristianismo y el catolicismo. Entonces, todos tenemos como esa es la religión, digamos, permitida, asumida y que da identidad casi que a todo nuestro continente. Al hacer eso, y si volvemos atrás y hablando qué significó eso en términos de la colonia, eso significó la negación de las otras experiencias religiosas. Y aquí quiero hablar principalmente de la experiencia de los afrodescendentes y de los pueblos originarios, o pueblos indígenas. Eso no es poca cosa. Eso no es una cosa, eso no es un detalle. Eso es algo muy fuerte. ¿Por qué? Aquí, cuando hablamos de experiencia religiosa, no estamos hablando solo de una práctica que voy domingo a la misa o que voy al culto. No, estamos hablando también de lo que da sentido a la vida. La experiencia religiosa como esa, yo prefiero decir a veces espiritualidades, como eso que llena de significado, del porqué de las cosas, de tu interpretación del mundo, de tu motivación para salir, para trabajar, para construir, para hacer su vida. Entonces, negar eso, negar esa identidad religiosa, es negar el derecho también a la propia vida, a la vida con sentido, ¿verdad? Y eso fue lo que experimentamos más atrás, lo que viene desde el proceso de colonización, que en nuestro continente coincide con el proyecto de evangelización. Entonces, evangelización y colonización, ¿verdad?, son parte de ese mismo proyecto moderno, de la modernidad, y lo que hizo fue prohibir o poner nuestras experiencias religiosas como un lugar de cosas del antiguo, de cosas primitivas, ¿verdad?, que hay que superar. Entonces, en ese proceso del desarrollo, una forma de desarrollarse era dejar esas religiones primitivas y asumir en el caso, el cristianismo. Pero podemos hablar un poquito más sobre eso. Silvia, qué interesante esto que está planteando usted, que esto lo he escuchado varias veces, pero mientras lo escucho en calma, pienso que qué absurdo es la idea de llamar a una experiencia espiritual, como bien lo dice usted, experiencia espiritual o religiosa, digamos, si está, o sea, en los dos ámbitos, llamar primitivo o no, o sea, ¿quién habla de, como usted lo coloca en estos términos de, bueno, esta es, así entiende usted el mundo, así quiere entender usted el mundo, así lo ha entendido su comunidad? ¿Cómo? O sea, ¿verdad? Es hasta absurdo llamar con un criterio de primitivo a algo que parte de esto es profundo para usted y esto además trae una historia para usted de entender, no sé, que el Padre Sol es el que da la indicación para que las semillas crezcan, para que la cosa florezca, qué sé yo. Pero esto es desde ahí, ¿verdad? Desde esas palabras que se emplean, desde también los vericuetos que tuvieron que pasar los pueblos originarios para disfrazar, ¿verdad? Todo el tema de, por ejemplo, la santería o del Cristo negro, de disfrazar como cosas para poder poner en relieve esa identidad, eso que yo creo del mundo y que me hace sentido a mí. Es que es algo tan personal y tan íntimo que es como, ¿verdad?, que raya en esto absurdo, pero que nos pasó, que efectivamente es la historia, ¿verdad?, de la conquista, ¿verdad?, y de este cambio también, no solo de oro por cuentas de vidrio, sino también de una identidad que pasa por algo tan íntimo como la espiritualidad. ¿Cómo afecta esto a las personas y qué características específicas podríamos decir que tiene este racismo religioso en comparación con otras facetas del racismo? Entonces, Gloriana, como yo decía antes, eso no es poca cosa, no es un detalle, no es una dimensioncita de la vida, ¿verdad? Porque ahí está todo el sentido de la vida y cuando yo digo sentido de la vida también están todas las relaciones, porque la palabra religión tiene ese sentido de ligar, conectar, religar, ¿verdad? Entonces tiene que ver no solo con nuestra conexión
con Dios, pero con lo que consideramos ser supremo, pero también con nuestras convicciones y con nuestros vínculos, ¿verdad? Entre los seres humanos, como tú mencionabas ahora del ser humano con la naturaleza. Entonces, tiene que ver con todos esos vínculos que establecemos. Una de las consecuencias de eso ha sido, porque ha sido y que resulta en la discriminación religiosa, ha sido el considerar esas prácticas religiosas, por ejemplo, como brujería. Entonces, y eso sí nos ha atribuido mucho a las personas afrodescendentes, ¿verdad? Pero también a personas, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Entonces, lo que es para nosotros... Perdón, Silvia, y a las mujeres en particular. Ah, sí, y a las mujeres en particular. A eso vamos a ligar también. Entonces, eso que para nosotros es esa experiencia tan profunda de conexión, de vínculos, eso como que se quiebra, o buscan quebrar eso con esas palabras, que son palabras que destruyen, ¿verdad? Son palabras que ponen como que te rotulan, que ponen rótulos, ¿verdad? Y que hacen con que tu práctica religiosa sea realmente prohibida, que sino en términos de una constitución, aunque en algunos países sí, pero son recriminadas totalmente del punto de vista social. Entonces, uno puede salir en la calle, ¿verdad?, llevando una Biblia, y con todo respeto, y ahí también hay a veces chistes, hay formas de burla, ¿verdad? Pero en ese contexto nuestro nadie te va a agredir por eso, hasta porque se hace cada vez más común, ¿verdad? Pero si yo quiero llegar a un espacio y hacer una ofrenda, ¿verdad?, a mis ancestros, a mis antepasados, y si yo quiero ofrendar una flor, y si yo quiero, entonces, o si me ven prendiendo una candela, entonces hay una serie de prejuicios que ya van a decir, eso es brujería. Y la brujería siempre vinculada con la cosa mala, ¿verdad?, para destruir a los demás. Y como tú mencionabas, aquí entra muy fuerte toda la cuestión de género. Somos las mujeres las brujas, ¿verdad? Las mujeres son esas que van a hacer esos hechizos, ¿verdad?, para esas magias, y eso históricamente ha sido atribuido a las mujeres. Ahora, por un lado, si lo vemos del punto de como forma de discriminación, es terrible, pero también aquí yo creo que está en la segunda parte, vamos a hablar un poco más de eso. Aquí también está un aspecto muy importante del poder que tenemos de conexión con el sagrado, aunque a ese sagrado lo quieran llamar de brujería, de hechicería, de cosas del mal, pero aquí está ese gran vínculo. Y yo creo que las mujeres en nuestros pueblos somos las que hemos guardado, las que hemos preservado, las que estamos cultivando, por supuesto, los hombres también, pero en términos de numéricos, pero también de intensidad, son esas que estamos logrando conservar esas tradiciones religiosas, esas espiritualidades, y mantenerlas en este lugar, ¿verdad?, que es espiritualidad como forma de cuidado, como forma de vínculo, ¿no? Y siempre enfrentando todas esas discriminaciones que sabemos, ¿verdad?, que pasamos en nuestros países. Uh-huh. Y esto es reconocer que algo, digamos, que un pensamiento tan íntimo yo pueda ponerle el poder hegemónico de decir, no, ya no vas a creer en esto, vas ahora a hacer esto es ridículo, esto es superstición, esto no tiene valor, esto tiene menos valor que aquello, ¿verdad? Es también como de alguna manera monetizar o capitalizar ciertas creencias, no sé, por ejemplo, por decir algo, ¿qué piense yo que hay más allá de la vida, ¿verdad? En la muerte y el más allá. ¿Quién puede tener esa verdad a ciencia cierta? Sí. Pero ciertamente hay creencias que vienen, que es muy cotidiano, ¿verdad? Que es algo a lo que nos enfrentamos, y así con cada cosa de la vida. Es decir, como bien lo decía usted, esta discriminación y estas prácticas racistas que se convierten en estas prácticas racistas no son menores, ¿verdad? Y por eso
estamos conversando hoy. Por eso tenemos que decidir tomarnos un ratito para pensar en esto. De frente también, Silvia, ya lo vivimos en algunas elecciones, cómo el pensamiento religioso fue utilizado y permeado. ¿Quién puede hablar también de religión? ¿Quién está diciendo qué sobre cómo y en qué manera tengo yo que pensar algo? Pero vamos a profundizar más posiblemente de esto que acabo de decir y de otros tantos temas que tenemos hoy por delante. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Único poema. María Eugenia Vaz Ferreira. Mar sin nombre y sin orillas. Soñé con un mar inmenso, que era infinito y arcano como el espacio y los tiempos. Daba máquina a sus olas, vieja madre de la vida, la muerte y ellas cesaban, a la vez que renacían. Cuánto nacer y morir, dentro la muerte inmortal, jugando a cunas y tumbas, estaba la soledad. De pronto, un pájaro errante cruzó la extensión marina, chojé, chojé, repitiendo su quejosa mancha iba. Sepultóse en lontananza goteando, chojé, chojé. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. De vuelta en Saber Vivir, gracias por su sintonía con la radio 870 UCR. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. La línea al 2283-5279. Conversamos hoy sobre diversidad religiosa y racismos y para eso nos acompaña Silvia Regina. En la experiencia que tenés, Silvia, de no solo de estudiar estos temas, de profundizar en ellos, de conversar con las personas, sino también dentro de tu propia experiencia como persona, ¿cuáles son los grupos más afectados por el racismo religioso? Y tal vez si aquí nos podrías dar algunos ejemplos concretos de cómo lo vemos, ¿no?, en el día a día. Ok, mira, yo creo que hemos mencionado aquí cada vez dando así ejemplos de los grupos de afrodescendentes y de los pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿verdad? Y yo creo que en el contexto nuestro actual, eso sería de los grupos más afectados, y yo diría también dentro de esos grupos, como hemos mencionado, las mujeres, ¿no?, como las que son también más, sobre todo cuando se habla de hechizo, de brujería, es siempre ese vínculo con lo femenino, ¿verdad? Ahora, eso lo que hace es también, yo creo que se transforma en una dificultad y un impedimento, un obstáculo para una dimensión tan importante de la religiosidad, de la espiritualidad, que es la dimensión comunitaria, colectiva, ¿verdad? Porque aquí hemos estado hablando bastante, quizá en algunos ejemplos, hemos mencionado la cuestión como de vínculo, de conexión, como algo más personal. Pero todas essas experiências religiosas, essas espiritualidades, têm sua dimensão comunitária, sua dimensão coletiva. Então, se há essas formas de discriminação, não, de prejuízos a nível individual, muito mais a nível coletivo. Então, isso eu sinto que se há
transformado em um aticamento, como que se vai lo que é o comunitário, que para mim é o mais lindo da experiência religiosa, esse compartilhar, esse celebrar comunitário, se vai vendo cada vez mais impedido e com menos espaços para fazer essas manifestações, não? A respeito das manifestações religiosas comunitárias de práticas que são distintas às práticas do cristianismo. Então, essa me parece uma das situações assim de empobrecimento, porque aqui eu considero que cada espiritualidade, dentro desse pensamento diverso, verdade, que compartimos, desse viver bem, saber viver, que estamos falando aqui, que é esse programa, dentro do saber viver, a diversidade o que faz é enriquecer. Então, há aspectos de nossa sociedade, há aspectos da realidade que estamos vivendo hoje, que temos tantas dificuldades, toda a questão ambiental, o tema do cambio climático, são situações que, se miramos desde outras espiritualidades originárias, espiritualidades afro, quizá também sobre outras, o budismo, mas desde outras espiritualidades, vamos ter muito mais aportes, não só aportes a nível de pensamento, aportes filosóficos, verdade? Mas também aportes a nível de práticas que respondem a essa realidade, a esses grandes conflitos, não? A esse grande desafio que estamos vivenciando hoje. Então, eu creio que se vai empobrecendo cada vez mais las relaciones, ¿verdad? Las relaciones se van empobreciendo cada vez más cuando se va caminando hacia ese pensamiento único, ¿verdad? Que quiere, que se impone a través del cristianismo. Y aquí es único, ¿verdad? No vamos a tener tiempo para hablar pero sobre eso, pero la visión del cristianismo hegemónico es un único Dios, un único Salvador, un único camino, una única verdad. Entonces, con esa interpretación que hacemos, porque hay otras interpretaciones también desde las teologías de liberación que enriquecen mucho más ese tema, pero cada vez se va limitando a ese discurso único y, como tú mencionabas, Gloriana, que en nuestro contexto también se va cada vez más sendo manipulado por los intereses políticos. Entonces, hoy día vemos con mucha preocupación, con demasiada preocupación, lo que están los grupos políticos que se identifican con las religiones cristianas, lo que están haciendo, tanto de la política como también de la religión. Entonces, ese es un abuso total del discurso religioso. Es un abuso de la Biblia lo que hacen, ¿verdad? Y es una falta de respeto a la diversidad de personas que componemos, que somos parte de ese país y de ese continente, porque eso no pasa solamente en Costa Rica, ¿verdad? Todavía atravesamos situaciones muy difíciles en Brasil, con ese discurso único cristiano que legitima una política de negación de los derechos humanos, una política de negación de la vida de los pobres. Entonces, estamos todavía luchando en Brasil con eso, pero aquí yo veo como muy peligroso, de ahí la actualidad de esa discusión que estamos teniendo aquí hoy, de esa conversación, de la importancia de la diversidad religiosa y del combate al racismo religioso como una forma también de afirmación de la democracia, de la afirmación de los derechos humanos, porque en eso realmente todo está muy vinculado, ¿verdad? No son cosas que están separadas, ¿no? El discurso, aquí en nuestro continente ha sido así. Esa ha sido nuestra historia, ¿verdad? De un religioso que se pone a servicio de intereses políticos. Y lo vemos eso con mucho dolor. Y una de las tareas del lugar que trabajo aquí en el DEI es exactamente esa, ¿verdad? Cómo ir deconstruyendo esos discursos religiosos de opresión, de negación de los derechos, y más bien ir reafirmando, ¿verdad? Una espiritualidad en favor de los derechos de las personas y de la naturaleza. Uh-huh. Silvia, se transforman estos discursos únicos, que me encanta que lo pongas tan claro, se transforman en una cosa como de casi que
en términos se van a salvar 5 personas, o sea, haciendo, ¿verdad? Porque es tan único, tan único, tan único que prácticamente todas las personas o muchas de nosotras quedamos afuera, muchos de nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos estar al hilo de esa espiritualidad que, como bien decís, rompe, digamos, se pierde toda la riqueza de poder tener una discusión en términos de cualquier cosa, ¿verdad? En términos de que ya la persona deja de ser persona. Por eso, qué bonito poder pensar una religiosidad y una espiritualidad basada en los derechos de las personas, donde no se anteponen, yo creo, las creencias antes que las personas. Entonces, yo defiendo y defiendo la creencia, aunque la persona se esté, digamos, aunque se le esté arañando, aunque se le esté apedreando, no importa, porque estoy defendiendo la creencia. Y ahí es donde, ¿verdad? Donde una como que hay que poner las antenitas, como bien decís, parar esas antenitas y poder pensar otras formas de religiosidad que combinen esta diversidad que somos. ¿Existen movimientos o iniciativas que hayan logrado superar, digamos, o enfrentar al menos el racismo religioso en distintas partes del mundo? Empezar a tener estos diálogos muchísimo más fluidos. Sí, yo creo que a la superación es siempre un desafío que lo vamos haciendo, ¿verdad? O sea, llegar a superación total, yo veo que todavía no, pero yo creo que podemos animarnos con experiencias muy, muy bonitas, muy valiosas, ¿verdad? Yo las que tengo son más relacionadas con los pueblos afrodescendientes, pero yo sé que desde comunidades indígenas también, yo creo que se ha logrado mucho, ¿verdad? Incluso toda la lucha por la tierra, por el reconocimiento de las tierras indígenas en Costa Rica, que es algo que es tan importante, tan necesario, que casi no podemos creer la situación que viven nuestros compañeros y compañeras indígenas, ¿verdad? En términos de acceso a la tierra. Todo el tema de la recuperación de las tierras indígenas se hace también, entiendo yo, en cierta medida, con base a muchas convicciones, llamemos religiosas, de las espiritualidades de los pueblos, ¿verdad? De los pueblos indígenas. La relación con la tierra, que no es una mercancía, no es algo que se negocia, no es algo... Eso viene de una espiritualidad profunda, ¿verdad? Entonces, ahí yo veo que ya vemos esta relación del tema de las espiritualidades, otra forma de comprender las espiritualidades con las luchas, con las causas sociales. En términos de racismo religioso, yo soy brasileña, no necesita decir, ¿verdad? Se da cuenta, y yo tengo muchos años de vivir aquí en Costa Rica, ya iba a decir Brasil, ¿ves? La identificación es tan grande que debe decir Brasil, pero tengo muchos años de vivir aquí, pero nunca he dejado, Brasil nunca salió de mí, yo salí de Brasil, pero Brasil sigue en mí, y principalmente, no es por el fútbol, no es por el carnaval, pero principalmente por mi vínculo con las religiones de matriz africana. Entonces, yo participo en Brasil, soy parte de una comunidad de matriz africana, la comunidad de Candomblé, y claro, es muy limitada mi participación, porque esa es una comunidad que necesita la presencialidad. Es muy difícil hacer comunidad de forma remota en se tratando de religiones de matriz africana. Pero ahí vamos, ¿verdad? Con la tecnología haciendo algunas cosas y siempre que puedo también me escapo para participar, para estar ahí con la comunidad. Entonces, en las religiones de matriz africana, quiero mencionar, porque hay varias, no es solo una, hay varias, ¿verdad? En ese caso del candomblé, de esa comunidad de candomblé, ha sido muy importante el proceso que llamamos de la decolonización de la religión, porque también esas religiones son parte de ese proceso de colonización. Tú mencionabas muy bien eso de tener que esconder nuestras divinidades, ¿verdad? Los orishas, esconder por detrás de los santos católicos, de las liturgias católicas. Entonces, en ese terreno, como decimos, en esa comunidad, estamos
experimentando, pero de verdad, porque hoy la palabra decolonial, toda la gente la quiere usar para todo, pero ahí de verdad estamos haciendo esa experiencia de decolonización del espacio religioso. Y yo veo que ahí tenemos una contribución muy grande, muy fuerte, porque desde el espacio físico, ¿verdad? Esa comunidad está en un territorio que llamaríamos en español de palenque, o sería una tierra recuperada de los antepasados afro, ¿no? Un quilombo, decimos. Entonces, desde el espacio físico de la tierra donde está, hasta las plantas, la forma de organización del espacio geográfico, las construcciones, todo eso es hecha de una forma que nos vincula con África, ¿verdad? Con nuestra madre África, y que nos ayuda entonces a alimentar esa espiritualidad desde la cultura profunda de nuestros pueblos, ¿no? De los pueblos afrodescendentes. Eso ya sería, digamos así, eso sería para mí casi que lo ideal, ¿verdad? Que es una comunidad que prácticamente se encuentra todo el tiempo, pero también hay pequeñas experiencias, ¿verdad? Yo participo de un grupo de teología negra, de teología de pueblos afrodescendentes, y ahí estamos queriendo hacer ese grupo cada vez más también abierto, más plural, aunque la palabra teología sea muy cristiana, ¿verdad? Muy del mundo del mundo cristiano, pero también contemplar ahí experiencias religiosas desde los diferentes pueblos. Entonces, eso es un poco, así muy rápidamente, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se puede, sí podemos recuperar essas origens. E aí, Gloriana, isso implica também em muitas outras coisas. Por exemplo, implica em exigir, verdade, ter consequências em políticas públicas. Por exemplo, o acompanhamento adequado às mulheres afrodescendentes, que aí nessa comunidade são a maioria mulheres. O tema da saúde da mulher negra, o tema da educação, do conteúdo da educação, das metodologias de educação, em que medida recuperam também métodos de los pueblos afrodescendentes, não? Então, é entrar em um mundo, realmente, todo esse tema é entrar em um mundo, e um mundo que tem muito a contribuir a esse caos que estamos vivendo, essa desesperança que estamos vivendo atualmente. Y es que, sí, vean, bueno, muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan personal, tan tuya, que es desde aquí yo creo que donde nos alimentamos para decir, bueno, realmente podemos vivir la diversidad, esto se puede vivir, se puede hacer, hay personas y comunidades que lo hacen. Yo creo que es muy revelador y muy rebelde también esta idea de comunidad, pero de comunidad diversa de verdad, donde vos llegas y podés realmente aprender y colocarte ahí. Esta idea de comunidad en donde yo te digo qué hacer y qué pensar, no necesariamente es lo que necesitamos. Y la experiencia religiosa, la experiencia espiritual es, como bien decís, también una experiencia en comunidad. De eso se ha sacado partido para todo lado. Entonces creo que a eso hay que también ponerle atención, ¿verdad? Cuando nos dicen específicamente y cuando nos dan una serie de cosas, pero nos surge también desde adentro y desde ese compartir colectivo, una va también poniendo en duda qué es lo que está, digamos, qué es lo que se está, de qué estamos hablando ahí de verdad. Tenemos que ir cerrando lentamente este espacio. Lamentablemente, este tema nos da para muchísimo más. Nos queda pendiente, Silvia, una conversación también propia sobre el cristianismo y esta sensación de por qué es tan peligroso esta cosa de lo único. Así que bueno, dejémoslo anotado por ahí como un tema importante. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría que nos quedemos de todo lo que hemos conversado? Bueno, qué pregunta difícil, ¿verdad? Porque yo quiero seguir hablando. Pero ¿sabe qué? Mira, yo siempre he pensado por qué es el elemento religioso, es ese elemento que ha sido siempre históricamente manipulado, ¿no? Y ahí la conclusión que yo llego es de la fuerza que tiene esa dimensión de la espiritualidad. Es una fuerza, es un poder tan grande que tiene,
que varias personas, y ahora, antes eran solo personas del mundo religioso, pero ahora también del mundo político, que quieren decir, yo tengo la realidad, yo tengo la verdad, yo tengo la salvación, yo tengo yo sé lo que hay que hacer. Y ahí volvemos a eso que al inicio no era una cosa principal, pero que yo creo que tiene que ver mucho del pensamiento único. Entonces, si nosotras, y ahí digo nosotras, en femenino también, y nosotros, pensando en todo el tema de la diversidad sexual, si nosotras descubrimos esa fuerza que tenemos, y si identificamos esa fuerza con lo divino, esa fuerza que tenemos, eso es Dios, eso es la diosa, eso es la divinidad. Yo no necesito de nadie que venga a decirme quién es Dios, qué Dios quiere, qué tengo que hacer para seguir en los mandamientos de Dios. O sea, yo creo que esa relación con la espiritualidad es una relación íntima y comunitaria. Entonces, aquí, si las personas y las comunidades descubren la fuerza que tienen, ya no serán manipuladas ni por los discursos religiosos ni por los discursos políticos, porque ellos se apropiaron y se apropian de un poder que es nuestro. No tienen poder sobre nuestras vidas. Y ahí volvemos para el tema del racismo, que el racismo es también piel, es pelo, es como me veo y como el otro me ve. Entonces, no tienen poder sobre nuestros cuerpos. Nosotras y nosotras decimos quiénes somos y a qué venimos y lo que queremos. Entonces, el mensaje que quiero decir es eso. Viene un periodo duro, periodo de elecciones, de propaganda política, y lo que más desean los grupos dominantes es apropiarse ahora, a través del discurso religioso, de ese poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones. Apoderémonos de nosotras mismas y construyamos también esta fuerza en comunidad, porque no queremos tampoco un discurso individualista sobre lo que es lo religioso. Y ahí sí podemos ser comunidades libres. O sea, yo creo que la experiencia de Dios es la experiencia de libertad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero desear, que encontrémonos con nuestra propia espiritualidad y fuerza, y que esa sea una experiencia liberadora. Ay, qué bellísimo. Muchas gracias, Silvia. Tomamos nota, y hasta que esto calienta el corazón, ¿verdad? Se siente calientito, saber que podemos tomar estas riendas, apoderarnos, ¿verdad? Y también poner en cuestión otros discursos que no se nos hagan ahí como, ¿verdad? Que no nos hagan clic. Bueno, esa sospecha, hay que seguir también esa intuición. Silvia, agradecerte a vos, agradecer al Observatorio de la Acción contra el Racismo, a Vania, que permite estos espacios, que abre estos espacios hermosísimos para conversar. Por supuesto que agradecemos a las personas que forman parte de este programa, a Cristian Salas, a Sebastián Torres, a Giselle Mora, que nos acompañan en controles técnicos y en cabina y en redes sociales. Le invitamos a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos encontramos al ser en punto las 8 de la mañana. Se quedan con una excelente canción, Contigo a la Distancia, de Cheo Feliciano.